Pase usted adelante. Gracias, Pastor Orlando, gracias. Alabado sea Dios. Qué bueno es alabar el nombre del Señor, amén. Exaltar su nombre. Y qué bueno es cerrar con esa declaración de victoria, amén. Porque hay victoria, aleluya, gloria a Dios. Y de eso estuvimos hablando la semana pasada, de la victoria que nosotros tenemos a través del Evangelio sobre toda condenación. ¿Recuerdan? Hemos sido librados y tenemos victoria sobre toda condenación. Hoy vamos a hablar de la victoria que tenemos sobre el poder del pecado. ¿De qué vamos a hablar hoy día, hermanos? Sobre el poder, la victoria que tenemos sobre el poder del pecado. Vamos a tratar de comprender qué significa tener victoria sobre el pecado. ¿Qué significa vivir en victoria sobre el pecado? No siempre el creyente tiene una buena comprensión al respecto. Hay creyentes que piensan que si fracasan, tienen algún problema, pecan, entonces no hay victoria. Pero aun cuando estas situaciones se puedan presentar de manera eventual en nuestras vidas, aún en circunstancias como esas, estamos en victoria por medio de Jesús. Voy a desarrollar y explicar cómo es que esta victoria sigue siendo una realidad poderosa, aun cuando a veces experimentamos tropiezos, estamos afligidos, podemos haber sucumbido a algún acto pecaminoso. Aún allí vamos a tratar de ver en la palabra de Dios, porque recuerde que no es su experiencia lo que da autoridad a lo que creemos o vemos o experimentamos, sino más bien la autoridad está en la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que abran sus Biblias en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Yo sé que hay muchos creyentes que porque se sienten tentados o eventualmente han cedido a alguna tentación y han pecado de manera eventual, ellos tienen la sensación, la idea de que entonces no hay en ellos esa realidad de victoria. Pero escuche, hoy vamos a explicar un poquito de qué se trata esta victoria, cómo esa victoria se traduce en nuestra vida práctica. Y les voy a contar algunos testimonios para clarificar el concepto, la idea. Yo sé, repito, que hay muchos que no tienen un buen entendimiento de lo que victoria sobre el pecado significa. Pero leamos el texto primero, Romanos 6:14. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Voy a repetir el texto, Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Alabado sea Dios. El pecado, hermanos, sigue siendo un enemigo peligroso, pero ya no es el dueño legítimo de la vida del creyente. Pedimos a Dios sabiduría, ciencia, inteligencia,
Para entender estos conceptos espirituales, repito, aunque el pecado sigue siendo un enemigo peligroso, ya no es el dueño legítimo de la vida del creyente. La unión que nosotros tenemos con Cristo, escuche bien, ¿eh? La unión que nosotros tenemos con Cristo ha introducido una nueva realidad. No es una realidad física, no es una realidad que podamos ver con nuestros ojos naturales, pero es una realidad espiritual poderosa. Podemos ser tentados. Incluso esta tentación puede ser con fuerza. Pero escuche, no estamos obligados a obedecer, a ceder a la tentación. Es decir, Dios nos ha capacitado, nos ha dado un poder espiritual, una gracia poderosa para poder decir no al pecado. ¿Me está escuchando? Romanos 6, todo Romanos 6 se dedica a esta gran verdad. Todo Romanos 6 nos explica que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. No que el pecado no esté presente, es decir, que no sintamos su presencia, no que la tentación no nos asalte, o que los deseos pecaminosos no estén presentes. No. Eso no está diciendo el texto. El texto no está diciendo que nosotros no sintamos deseos de pecar, que no seamos tentados a hacerlo. Lo que está diciendo es que tenemos poder para no ceder a esas tentaciones. Hace unos días un pastor me dice, Otoniel, estaba llevando a cabo una reunión celular en una casa y una de las hermanitas, mi cuñada, soltó un comentario degradante hacia mi persona. Hizo un comentario como que yo no era una clase de pastor que pudiera realmente ser calificado. Y claro, los hermanos que estaban allí ni cuenta se dieron, pero me incomodó. Me molestó, me dice él. Este pastor me cuenta, me molestó, me dice. Y me dio ganas de decirle en su cara todo lo que yo sé de ella, me dice. Pero me aguanté. No lo dice, me dice. Pero ganas no me faltaban. Yo le digo, esa capacidad para no ceder a ese deseo es el poder de Dios. Es la gracia que te capacita para no ceder a esos deseos. Le digo, todos cuando nos ofenden, nos lastiman o nos atacan, sobre todo cuando son palabras verbales en contra nuestra, provocan en nosotros deseos de reaccionar. Que usted también, pastor, me dice él. Por supuesto, yo soy humano así como tú. Yo también siento los mismos deseos, pero tenemos un poder que nos sostiene, que nos da la habilidad, la capacidad para no ceder a esos deseos pecaminosos. ¿Me está escuchando? Otro pastor me dice, Otoniel, otro pastor, no el mismo, otro, me dice, Otoniel, me dice,
Ayer tuve una discusión con mi esposa y le grité, le falté al respeto. Realmente la herí, la ofendí, me dice. ¿Qué pasó con este pastor? Se dio a la tentación, ¿sí o no? O sea, se dejó llevar por sus emociones. No se movió en la realidad espiritual del poder que lo gobierna, que tiene para no ceder. Pero añadió, un día después me acerqué a ella y le pedí perdón. Me humillé. Reconocí que le había hecho daño y que no debí proceder como procedí. Y me arrepentí, Otoniel, le pedí perdón. Entonces yo le dije, esa capacidad para pedir perdón, para arrepentirse, para reconocer de manera inmediata que has hecho mal, es el poder de Dios que te habilita para hacer eso. La Biblia dice, estas cosas se han escrito para que no pequéis. El ejemplo del primer pastor. Pero si alguno hubiere pecado, el ejemplo del segundo pastor. Abogado tenemos para con el Padre, para reconocer que hemos fallado y podemos arrepentirnos y alcanzar perdón y restauración. ¿Me están escuchando? O sea que por todos lados somos más que vencedores. Amén. Amén. En toda circunstancia y situación somos más que vencedores. Romanos 6, repito, presenta la salvación como un cambio de señorío. Ya no estamos bajo el señorío del pecado. Estamos bajo el señorío de Cristo y por tanto podemos vivir en santidad. ¿Me está oyendo? Estas son buenas noticias, hermano. Escuche su realidad, escuche. Cuando estamos en Cristo, morimos con Cristo. Y fuimos levantados a una vida nueva. Escuchen lo que voy a decir, porque esto le va a ayudar, le va a potenciar. Para que cada vez que se enoje, no reaccione. Dios no juzga lo que sentimos. Esos sentimientos han sido redimidos en la cruz del Calvario. Dios juzga nuestras acciones. ¿Me está oyendo? Hermano, preste atención, porque muchos creyentes viven por falta de conocimiento rendidos a sus emociones, rendidos a lo que sienten, en lugar de darle la contra, sabiendo que el poder de Dios los habilita para vivir por encima de sus emociones. Wow. Parece algo nuevo, ¿no? Wow, yo sé que hay muchos creyentes que no entienden, no captan esta verdad. Y viven en un estado de condenación. En lugar de disfrutar su vida cristiana, en lugar de estar rebosantes, bendiciendo, siendo generosos, apoyando al otro, siendo solidarios, viven con una carga, oprimidos, con una sensación de culpa, de la cual ya hemos sido librados. O cediendo a lo que sienten, porque piensan que ya pecaron por lo que han sentido. No, eso es de una tentación. Hay que ceder a ella. Amén. Hay que entender que esta verdad de la que estamos hablando no elimina la lucha diaria. Ay, pastor, pero si tengo poder sobre el pecado, ¿por qué lucho? Porque la lucha es natural.
Esa lucha va a continuar hasta que Cristo venga o nos muramos. Pero esa lucha es un testimonio vivo de que le pertenecemos a Dios. ¿Me está escuchando? O sea, cuando usted se siente mal, no debía actuar así, o no debo actuar así. Esa batalla, esa lucha es espiritual y testifica a favor de nosotros. Amén. Es decir, esta verdad de la que venimos hablando no elimina la lucha diaria, pero modifica su sentido. Peleamos desde una libertad recibida. Diga conmigo, soy libre. Soy libre del poder del pecado. Mis emociones no me gobiernan. Tengo control sobre ellas. Puedo no obedecer a lo que siento. Peleamos desde una libertad recibida. Y no para tratar de ser libres, no. Ya la tenemos, gloria a Dios. No tenemos que vivir como si no fuéramos libres. Debemos vivir como que somos libres. Aun cuando tengamos luchas y seamos tentados. Conviene observar que la Escritura no trata esta área como un asunto aislado. La conecta con la comunión con Dios. Quiere decir que esta victoria experimentada en nuestra vida cristiana es el resultado de mantener nuestra comunión con Dios. ¿Cómo mantenemos nuestra comunión con Dios? Orando, leyendo la palabra de Dios, congregando, hablando a otros de nuestra fe, procurando vivir en obediencia y sirviendo al Señor. Amén. Está conectada con la comunión con Dios, con la nueva identidad del creyente y con la obra del Espíritu Santo. ¿A cuánto les falta amor? ¿A cuánto les falta amor? Qué bueno, son buenos alumnos. Me han escuchado bien, ¿no? Todo creyente tiene el amor de Dios morando en él, ¿sí o no? Todo creyente nacido de nuevo tiene el amor de Dios morando en él. Pero tenemos que caminar en amor. Es decir, tenemos que poner en práctica el amor que ya tenemos. Tenemos una nueva identidad, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso los cambios duraderos no nacen de una técnica independiente, sino de una vida que vuelve una y otra vez a Cristo. Comunión con Dios. Amén. En medio de la lucha. La victoria, hermano, suele comenzar en decisiones sencillas. Repito. La victoria suele comenzar en decisiones sencillas. Cortar una ocasión de tropiezo, pedir ayuda, ordenar nuestros horarios, reconocer un patrón oculto o reemplazar una práctica destructiva por una obediencia concreta. Es decir, si tú sabes que cuando te quedas solo tienes la tendencia a ceder a determinada tentación, pues procura no estar solo. Procura contactarte con alguien que te llame, con el cual juntarte para tener comunión, para compartir de Dios. Es decir, tú mismo tienes que aprender a poner cerco alrededor de ti. Las amistades sanas nos protegen. La comunión con otros creyentes nos protege. Meditar en las verdades de Dios nos protege. Profundizar en alguna verdad que todavía no conocemos bien nos protege. El tener comunión, el venir a la congregación, el reunirse en los cultos, todo eso es protección. Son cercos alrededor de nosotros. ¿Me escuchó? Debemos aprender a renunciar a toda práctica destructiva por una obediencia concreta. La gracia, hermanos,
no vuelve pasivo al creyente. ¿Me escuchó? La gracia no vuelve pasivo al creyente, lo capacita para resistir. Tenemos que ser intencionales en nuestro crecimiento espiritual. Preguntar, oye, pastor, no entendí bien esto, hermano, ¿cómo es esta verdad? Explícame. Tomar nota, estaba buscando, tomar nota. No entendí esta verdad. A ver, ¿me puede explicar más detenidamente, más detalladamente? Es decir, ser intencionales en nuestro crecimiento espiritual. Amén. Amén. La gracia no nos vuelve pasivos, nos capacita para resistir. El corazón necesita aprender un ritmo distinto, una forma distinta de moverse. Tenemos que aprender a detenernos antes de reaccionar, a escuchar la palabra antes de concluir, orar antes de desesperarnos y pedir ayuda antes que aislarnos. ¿Está oyendo? Generalmente cuando uno falla, comete algún error, la tendencia es a aislarse. No, ya fallé, ya, ¿para qué? Ay, no quiero ser mi hipócrita, mejor estoy solo. Se aísla. Es como Adán y Eva que se escondieron detrás de la higuera. Es decir, no quieren enfrentar su condición, su situación. Hay que hacerlo con confianza. Confiando en el poder de Dios, hermanos. ¿Me está oyendo? Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Vamos, muestre que está aquí atento. Aleluya. Muestre que está aquí atento. Aleluya. Amén. Este ritmo al cual nos estamos refiriendo, hermanos, no va a eliminar los problemas, pero va a cambiar nuestra manera de atravesarlos. Alabado sea Dios. Debemos mirar al Señor. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Puestos los ojos en Jesús. Amén. Cristo, hermanos, no solamente perdona el pecado cometido, también nos libera de su tiranía. Su resurrección anuncia que la vida nueva tiene más autoridad que el viejo amo. ¿Me escuchó? Sí, el viejo amo tenía autoridad, pero la vida nueva, la nueva criatura, tiene más autoridad que la vida vieja, hermanos. Usted no tiene que sucumbir, ceder al pecado. Alabado sea Dios. La atención vuelve así al lugar correcto. El cristianismo no consiste en admirar una idea de victoria, sino en permanecer unido al vencedor. ¿Quién es el vencedor, hermanos? Cristo. Todo crecimiento sano termina haciendo a Cristo más necesario, no menos. ¿Por qué Dios permite que seamos conscientes de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, para desarrollar conciencia de nuestra necesidad de Él y estar más unidos a Él? Amén. Diciéndole, Dios, ayúdame, sosténme, líbrame de mí mismo, de mis deseos, guárdame, ayúdame a no ceder a ellos. Personas me han contado, pastor, me dijo una hermana, pastor, me dijo, usted sabe, yo estoy con mi esposo, con mis hijos. Pero hace unos días me encontré por el Face con un viejo enamorado, me dice ella. Y lo acepté como contacto. Me saludó, me dijo que me veía guapa. Que sería bueno tener un reencuentro para recordar los tiempos pasados. Ay, pastor, usted no sabe cómo me sentí. Ay, me puse a recordar. Y justo esos días me peleé con mi esposo. O sea que estaba con todas las ganas
de castigar a mi esposo. Y quise ir a verlo, pastor, me dice. La cita es en unas horas, me dice. Pero pastor, lo he llamado para contarle cómo me siento. Y yo le digo, contarme cómo te sientes es un testimonio vivo de que no quieres pecar, de que no quieres hacer lo que sientes. Decírmelo unas horas antes es porque estás buscando ayuda, alguna solución. Así que comenzamos a hablar del Señor, la palabra de Dios, un tema en particular de la Biblia, y así fueron pasando las horas. No se alistó, no fue y venció la tentación. Yo le digo, hermana, lo que tú has sentido es una tentación. Pero el pecado no está en sentirlo, sino en hacerlo. Así que, hermana, el Señor te ha librado. Así que lucha contra esta sensación confiando en Dios. Y no hagas lo que sientes, haz lo que debes. Eres una hija de Dios. Me dijo, pastor, usted ya me dio las herramientas para vencer el pecado. Unas semanas después, todas esas tentaciones desaparecieron. Me dice, pastor, estuve loca. No puedo creer lo que he sentido y lo que me ha pasado. Era el diablo, me dice, produciendo en mí emociones engañosas para hacerme pecar. Si me vuelve a pasar, pastor, ya sé lo que tengo que hacer. No le voy a hacer caso, voy a obedecer a Dios. ¿Me está escuchando lo que le estoy diciendo? Usted dice, hermanito, no, a mí no me pasa. Sí, pero le puede pasar otras cosas. El asunto es no pecar. Esas emociones y sentimientos pecaminosos ya fueron crucificados también en la cruz del Calvario. Pero el diablo se vale de esas emociones para que tú obedezcas a tus deseos carnales. La Biblia dice, no obedezcáis vuestros deseos carnales, sino más bien andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es algo que se siente, es algo que se hace. ¿Me está oyendo? No es algo que se siente. Los deseos carnales se sienten. Pero la fe se hace. La fe se ejecuta. La fe se practica. Te llega a un culto como este, medio desanimado, ha tenido problemas en esta semana, dificultades, y lo menos que quiere hacer es levantar la mano, abrir la boca, porque usted se siente decaído, desanimado. ¿Qué hace la fe? Levanta las manos, abre la boca, adora a Dios, exalta a Dios, se regocija en Dios. Porque la fe es algo que hacemos, no es algo que sentimos. ¿Me está escuchando, hermano? Porque a veces los hermanitos están, es que pastor, no siento orar. Ay, pastor, es que no sentí ir a la iglesia. Ay, yo no siento leer la Biblia, pastor. Y es que están pensando que la vida cristiana es como la vida del mundo. La vida del mundo se sostiene en las emociones, en los sentimientos.
La vida cristiana se sostiene en la fe. Y la fe es algo que hace, no que siente. Tenemos que desarrollar vidas de fe. A ver, sonría. Diga, estoy feliz. Diga, Dios es bueno. Soy más que vencedor. Mis problemas no me van a vencer. Estoy en Cristo. Usted puede hacer eso, pues. Usted puede hablar, declarar, moverse en fe, actuar distinto a lo que siente. Eso es la fe. Confiar en Dios. Entender que eso es estar unidos al vencedor. Todo crecimiento espiritual sano termina haciendo a Cristo más necesario, no menos. Te ha podido leer en estos textos. Así que vamos viendo algunos aspectos prácticos. Muy bien. Tenemos que aprender a identificar el hábito que con más frecuencia reclama de nosotros obediencia. La pereza, el chisme, ¿cierto? El contender, el estar en pleito, mentir. Hay una serie de hábitos pecaminosos que tratan de demandar en nosotros una acción. Nosotros debemos resistir al pecado. Debemos eliminar cualquier ocasión que alimente ese hábito. ¿Me oyó? Un joven se acercó a un pastor para decirle: pastor, tengo malos pensamientos, pastor. No dejo de pensar en cosas malas, pastor. Pastor, no sé qué puedo hacer, pero me gobiernan esos malos pensamientos. El pastor lo miró, le dijo: mira, hijo, en unos minutos, ¿cuánto esos pensamientos te vienen todo el tiempo? Sí, pastor, todo el tiempo tengo malos pensamientos. Dice: mira, hijo, vamos a continuar conversando, pero me han avisado que van a cortar el agua. ¿Qué te parece si me ayudas a juntar agua en unos baldes y llevarlos allá a ese cilindro para llenarlo? Porque van a cortar el agua en unos minutos, así que vamos a suspender un ratito la conversación y vamos. Entonces le dije: ya, pastor, te ayudo. Entonces el hermano, pasaron 15 minutos, media hora. A los 45 minutos le dijo el pastor: ya, hermano, sigamos conversando. Hermano, le dice: quiero hacerte una pregunta antes de seguir hablando. En esos 45 minutos que estuviste llevando y trayendo el agua, ¿tuviste algún mal pensamiento? Ay, no, pastor, en eso estaba trayendo agua y llevando agua, le dice. Bueno, tienes que estar ocupado en algo, pues, hermano. Si estás ocioso, los pensamientos te van a saltar. Pero si estás ocupado, entonces esos pensamientos van a salir. Ocúpate en algo, hermano. Trabaja, estudia, lee. Entonces, muchas veces el pecado, hermano, no es sino la ausencia de una acción. ¿Me está oyendo? No debemos permitir que el pecado nos gobierne. Y si tenemos una lucha, hay que compartirla, hay que pedir ayuda, hay que orar con hermanos. Hay que cambiar de patrones de conducta. ¿De qué hay que cambiar? ¿Saben? Hay un patrón de conducta muy común entre nosotros. ¿Saben cómo se llama? El llegar tarde a toda reunión. Hay gente que tiene ese patrón, sí, hay gente que tiene el patrón de llegar tarde a toda reunión. No, es que, hermano, en este momento me puse a conversar, yo iba, ya estaba listo, pero en ese momento,
Y siempre tiene un pretexto, algo que excusar para llegar tarde. Ese es un mal hábito, ¿sí o no? Ese es un mal hábito. O sea, si nosotros tenemos hay que reemplazarlo por un buen hábito. ¿Me está oyendo? Amén. Hay algunos que tienen otros hábitos. ¿A que no sabe lo que pasó, hermanito? ¿Cómo se llama ese hábito? Chisme, pues. ¿Sí o no? Es un hábito, ¿sí o no? Un mal, hay que reemplazarlo por buenos hábitos. Hay gente que le gusta hablar siempre con sarcasmos, con burlas. Hay que reemplazarlo, pues. Amén. Hay gente que hablan groserías. Hay que dejar esas malas palabras. Ahora ya no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. O sea, tenemos la habilidad, la capacidad para decirle no a esos malos hábitos. ¿Me está escuchando? Pero, ¿cómo usted demuestra que tiene esa habilidad? Por la acción. Por la acción. Usted tiene que actuar. La fe es acción, la fe es práctica, la fe es moverse. La fe es hacer todo lo distinto a lo que sentimos. ¿Me está escuchando? Hace unos días sufrí un robo, no asalto. Asalto es cuando te asaltan en la calle, ¿no? Robo. O sea, me habían sustraído un dinero. ¡Oh, Dios! Adentro de mí me sentí inquieto, angustiado, desesperado. Dije, wow, era un monto más o menos considerable. Todo lo que yo sentía estaba dentro de mí. Pero yo sé estas verdades. Alabé a Dios, oré a Dios, declaré victoria en el nombre de Jesús, fui generoso, seguí ofrendando, solidario, no corté en nada todas mis acciones, a pesar de que sentía todo lo contrario. ¿Me está escuchando? O sea, sí, sentí angustia, sentí preocupación, sentí adentro una serie de sentimientos, pero la fe es lo que hacemos, no lo que sentimos. Alabé, adoré, obedecí, nos reunimos con los pastores, tuvimos un tiempo de gozo, de comunión, de bendición, compartir la palabra. Salimos bendecidos. Amén. Pero las emociones estaban ahí. La fe es lo que haces, no lo que sientes. ¿Me están escuchando, hermanos? Les estoy dando llaves, herramientas para vivir vidas victoriosas, para confiar en Dios, para saber que Dios es fiel y está con nosotros. Escuche esto. El pecado puede llamar a la puerta, pero en Cristo dejó de ser dueño de la casa. ¿Me oyó? El pecado puede tocar a la puerta, pero no tiene por qué entrar, porque Cristo es el dueño de esa casa. Te puedes decirle al pecado, no tienes lugar. Tenemos que confiar en Dios. Amén. ¿Qué es la fe? Hacer lo contrario a lo que sentimos. La fe es lo que hacemos, no lo que sentimos. Pónganse de pie, hermanos. Aleluya, pónganse de pie. Cierre sus ojos y repita conmigo estas palabras. Abra su boca y repita conmigo esta palabra. Padre, hazme vivir
como alguien que pertenece a Cristo. Dame firmeza para decir no al pecado y vivir en libertad y darte toda gloria y toda honra, porque tú eres Dios y me has libertado de todo poder. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 pastor. Aleluya. Gracias, pastor. Tomen asiento, hermano. Wow, qué tremendo. Como Dios, en su gran amor,